Se me oye bien, ¿no? Y creo que también se me ve bien, se me ve mejor y se me escucha mejor que en ocasiones anteriores, que en otros episodios. Ya estamos de vuelta, de nuevo aquí en Motorbike Magazine para hablar de MotoGP. Hemos tenido un largo parón invernal por delante en el que nos ha dado tiempo incluso pues a cambiar nuestra imagen de cara a esta temporada. Y ya tenemos otra vez el curso, el año, la temporada de MotoGP a la vuelta de la esquina. Ya tuvimos esos primeros test y por fin algo de lo que hablar de esta temporada, de este curso 2021. El año pasado ya estuvimos carrera tras carrera con Juan Martínez, director de Andreani MHS y comentarista de DAZN, haciendo estos análisis después de cada gran premio. Esta vez nos anticipamos un poquito y el primero lo hacemos ya antes de que empiece la temporada. Ya volvemos por fin a la carga y lo hacemos como digo, con un análisis amplio sobre las primeras cosas que hemos empezado a ver en este 2021 y sobre lo que creemos que nos podemos encontrar. Aún no hay demasiadas certezas, pero sí que empieza a haber ya mucho de lo que hablar. Tenemos muchas dudas en el aire, ¿no? ¿Qué podemos esperar de cada marca en 2021? ¿Cómo afecta la marcha de Davide Brivio a Suzuki? ¿Hasta qué punto es creíble la pretemporada que hemos visto? Esta extraña pretemporada con solo los test de Qatar. ¿Qué podrá hacer Pol Espargaro con la Honda? ¿Hasta qué punto va a afectar el factor Márquez cuando vuelva Marc Márquez a la competición? Bueno, muchas dudas y muchas cosas sobre las que hablar en este primer episodio de MotoGP 2021 que tenemos aquí en Motorbike Magazine. Y como ya sabéis, es el primero de muchos, porque luego vendrán cada uno detrás de cada carrera. Así que si no queréis perderos ni podéis seguir viéndolo, y si no queréis perderos el resto, pues ya lo sabéis, tenéis que darle a la campanita, así que os voy a dejar un momentito para que lo hagáis. Ya lo habéis dado, ¿no? Pues ahora sí, arrancamos. Bueno, y ya estamos de vuelta aquí en Motorbike Magazine en estos análisis de MotoGP que el año pasado pues fueron casi el pan nuestro de cada día y que durante 4 meses consecutivos era prácticamente todas las semanas, ¿no? Que teníamos estos análisis con Juan Martínez, y ya estamos aquí de vuelta con Juan Martínez, director de Andreani MHS, comentarista de DAZN, que otro año más nos va a traer su punto de vista sobre los grandes premios y estos análisis que vamos a hacer carrera tras carrera, pero también antes de que empiece la temporada pues vamos a poner un poco el foco en cómo están las cosas de cara a este 2021. Así que Juan, muy buenas, bienvenido de vuelta aquí en Motorbike Magazine. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos de vuelta. Bueno, la verdad es que lo que decía, ¿no? Fueron 4 meses que prácticamente todos los lunes teníamos ese análisis post-GP. Hemos tenido que esperar casi otros 4 para volver, pero bueno, ya estamos aquí preparados para un año que hay que ver, ¿no? Una vez se dé el pistoletazo de salida, pero si el 2020 fue atípico, este 2021 tampoco pinta mal, ¿no? Porque pinta que nos va a traer cosas de las que hablar. Bueno, básicamente seguimos en esa anormalidad, ¿no? Que poquito a poco parece que hay algunas pinceladas de que se van recuperando cosas. Y al final pues estamos todavía en ese periodo de adaptación a todas estas situaciones. Como tú bien dices, el año pasado pues fue muy intenso el campeonato para todos, para nosotros los que los disfrutamos y sobre todo para los que participaron, y este año pues volverá a ser un campeonato apasionante. Teóricamente pues han de haber cosas más estabilizadas, las carreras estarán menos agrupadas, habrá un poquito más de tiempo entre todas ellas, y esperemos que eso nos permita disfrutar de todos con más tiempo y que no hayan lesiones que lastre la participación de ninguno de ellos y nos prive de disfrutar de sus acciones. Y sobre todo un calendario más normal. Sí que es verdad que empezamos con 2 carreras seguidas en Qatar. El año pasado nos acostumbramos mucho a ese concepto de 2 carreras seguidas en un mismo circuito, pero a partir de ahí
si todo va como debería, que ojalá que sea así, pues tendremos un curso normal. El correr los circuitos cuando estamos acostumbrados a ver los grandes premios. Montmeló en junio, no en septiembre, y así Le Mans también en mayo y no en octubre, ¿no? Pues cosas más, una temporada más normal. Sí, cuanto menos eso es lo que te dice el calendario. Es verdad que sabemos que las cosas están difíciles, que tampoco es el momento de relajarse en ningún ámbito y que al final lo que suceda en el mundo pues puede condicionar el desarrollo del campeonato. Lo primero, pues ya sabemos que para todos es la salud. Este año, por lo menos a nivel de campeonato, pues ya el gobierno de Qatar, juntamente con Dorna, pues han dado la posibilidad a la mayor parte de los integrantes del campeonato que vayan ahí. Bueno, les han dado la posibilidad a todos. Parece ser que no el 100% ha aceptado vacunarse, pero eso seguramente a los que han decidido hacerlo pues les dará la tranquilidad que puede aportar la vacuna, como así está aportando muchísima gente. Bueno, y hemos tenido una pretemporada dentro de toda esa normalidad que parece que se está dibujando de cara a este 2021. Sí que es verdad que hemos empezado el año de forma anormal, porque solo ha habido un circuito en el que se ha disputado toda la pretemporada. Han sido, diría 5, pero en realidad han sido 4 días de test para todos los pilotos, porque el último día apenas se aprovechó. Sí que siempre creo que hay que coger con pinzas lo que es una pretemporada, porque hemos visto muchos casos históricamente de campeones de invierno que luego no lo han conseguido plasmar una vez empieza el campeonato, pero este año quizá haya que cogerlo todavía más con pinzas, ¿no? Solo un circuito como ha sido el de Qatar, se cancelaron aquellos test de Malasia y bueno, de aquí a lo que encontremos se puede dibujar algo parecido a lo que veamos en los 2 primeros grandes premios, pero luego viene toda la gira europea, una pretemporada extraña, muy extraña. Bueno, yo te diría que hemos tenido una no pretemporada, ¿no? Porque al final de lo que se trata en la pretemporada es intentar probar en varios circuitos para ver o para poder valorar las reacciones de la moto y del piloto en pistas diferentes, de características diferentes, y a partir de ahí pues llegar a unas conclusiones. Esto no ha podido ser. Como estábamos diciendo antes, no es tan solo un periodo anormal para el campeonato, es para la sociedad en todo el mundo, con lo cual es lo que es. Al final es importante que los pilotos, después de ya llevan muchos años las marcas, los pilotos corriendo en ese trazado, con lo cual tienen referencias claras. Es verdad que esto suma otra particularidad, es que es Qatar en un circuito atípico, ¿no? Ya no solo el hecho de que se disputa la carrera una vez que cae el sol y con iluminación artificial, sino es un trazado donde habitualmente no se disputan muchas carreras, con lo cual el asfalto pues no está o no acumula la goma que puede acumular en otros circuitos, y las características ligadas a la situación geográfica, ¿no? Al final sabemos que hay mucha arena. Fíjate lo que sucedió en el último día, ¿no? Esa tormenta de arena que a veces sucede ahí, ¿no? Parece que el desierto debería ser muy, muy estable, ¿no? Siempre sol y ya está, pues no es así. Y nada, pero esto es así para todos, con lo cual todos ellos van a estar intentando hacer lo mejor posible desde el primer día y ya está, y estamos a punto de arrancar. Bueno, estamos a punto de arrancar tras esa pretemporada, esa no pretemporada que podríamos decir, que acabó liderada por Jack Miller por Ducati, en la que 3 pilotos rompieron el récord absoluto del circuito de Qatar, que fueron Miller, Viñales y Quartararo. Y vamos a empezar, Juan, si te parece, desgranando un poco marca por marca, ya no solo lo que fueron los test, sino también qué podemos esperar este año. Sí que es verdad que si sumamos un poco los pilotos que cambian de equipo, los pilotos que llegan a la categoría reina y los pilotos que cambian de marca, hay un total de 13 novedades este año en la parrilla de MotoGP, así que también ha sido una vuelta al cole muy rápida y una adaptación express para todos ellos a sus nuevos colores, a sus nuevas marcas, en una pretemporada muy corta, ¿no? Veremos luego eso cómo va funcionando a la larga, pero empezamos, si te parece, por Ducati, por ese primer puesto de Jack Miller. Y porque empieza una nueva era en Ducati, ¿no? Después de, si no me equivoco, 7 temporadas con Andrea Dovizioso, de un último año muy, muy, muy frío en esa relación entre Andrea Dovizioso y Gigi Dall'Igna,
el adiós de Dovi también abre una nueva era, ¿no? Mucha más juventud en cuanto a los pilotos de Ducati, más armonía, y que parece que hablábamos el año pasado al final de que se había perdido ese efecto Gigi Dall'Igna. Quizá se puede recuperar ahora, ¿no? Quizá cada uno tiene ya los roles más establecidos y no hay esas fricciones que había entre esa lucha de egos que pudo haber entre Dall'Igna y Dovizioso. Bueno, si realmente la salida de Dovizioso la ha propiciado una lucha entre Dall'Igna y Dovizioso, es evidente que no ha resultado ganador, ¿no? Y es evidente por quién ha apostado la marca en este sentido. Si esto es así, y él ha definido pues esa parrilla de pilotos muy jóvenes, ya no tan solo en el equipo oficial, con Miller y Bagnaia, pero sino en los equipos satélites. Al final tienes el más experimentado, en este caso sería Zarco, te diría, en la categoría reina. Pues, con lo cual, pues bueno, vamos a ver cómo administran esto, cómo gestionan esa competencia deportiva entre tantísimos pilotos. Es una situación similar a la que tenía KTM el año pasado, ¿no? Donde tenías Oliveira, donde tenías a Lecuona, donde tenías Binder, tan solo Espargaró era un piloto con una cierta experiencia en la categoría, con lo cual yo creo que una vez que tomas esa decisión, ese es el camino. Lo que es importante, pues que al final se centren en las virtudes de lo que te aporta la juventud, que al final es ganas de afrontar las cosas diferentes y en un modo diferente, y a partir de ahí pues el saber hacer de Dall'Igna y todo su equipo técnico pues seguramente va a llevar a Ducati a hacer buenos resultados. Es verdad que tenemos que tomar en consideración que, igual que hemos dicho que no es una pretemporada y que Qatar es un circuito atípico, lo que suceda en Qatar será, bueno, evidentemente se van a repartir 50 puntos ahí, pero te diría Qatar, incluso Portimao, los primeros 75 puntos van a ser de toma de contacto de todos ellos, como así es en todas las temporadas, y una vez que empiece Jerez, pues ya son, digamos, la temporada regular de alguna manera, ¿no? Es donde lo más importante en estas 3 primeras carreras, más que brillar muchísimo, es no perder el tren, que a posteriori es el que se transforma en el tren de victoria de campeonato. Bueno, y esa nueva apuesta de Ducati que mencionábamos, pues más juventud, y sobre todo es como dos partes diferentes, ¿no? 3 pilotos que conocen la marca y 3 debutantes en la categoría reina. Si no contamos a Savadori, que ya tenía cierta experiencia, que ya corrió algunas carreras el año pasado, el resto de todos los rookies que van a contabilizar este año en MotoGP están todos en Ducati. Hay como una fórmula, ¿no? Como una especie ya de... Se está generando como esa, como decías, en el caso de KTM, esa especie de fórmula de promoción, ¿no? Hay que ver que este año los 2 pilotos oficiales vienen del Pramac, y entonces eso supongo que también espoleará a Johan Zarco, a Jorge Martín, para decir, bueno, mira, Miller y Bagnaia han conseguido esto desde aquí, ¿por qué no podemos ser los siguientes, no? Sí, es verdad que a día de hoy las diferencias que puede haber entre el equipo oficial y el equipo satélite, en este caso, pues no son tan grandes como podía suceder en el pasado, ¿no? Las motos, pues en esto Dorna ha hecho un perfecto trabajo en los últimos años, ha propiciado una situación muy estable a nivel técnico en prácticamente todos los boxes, ¿no? La cosa que tienes que gestionar cuando esas ganas de saltar al equipo oficial, que tú tienes unas expectativas que en el equipo oficial, y cuando saltas a la moto oficial, pues te das cuenta que hasta que no te jubilas no te puedes relajar, básicamente. La exigencia es la misma, la responsabilidad quizás es mayor, los recursos que vierte la fábrica en ti son mayores, y obviamente cuando hay algunas pequeñas modificaciones, pues vas a ser el primero en beneficiarte de esas modificaciones, pero eso entraña una mayor responsabilidad, ¿no? Yo digo siempre, bendita responsabilidad, es el sueño de todos ellos, llegar a esa situación donde al final todo el mundo te mira y todo el mundo te dice que eres tú el que tienes que ser el campeón, ¿no? Eso es al final cuando quieres ser piloto, pues al final es indirectamente lo que estás buscando, ¿no? Intentar estar en el mejor sitio, con los mejores medios, para que todo el mundo te dé como favorito, porque eso querrá decir que lo estás haciendo muy bien. A partir de ahí, yo creo que es un buen paso en el sentido en Ducati, realmente esa apuesta por la juventud, de decir, yo promociono a los pilotos que he creído en ellos, he hecho un trabajo con ellos, con lo cual estoy dando un estímulo al resto, ¿no? Como tú bien dices, al final el deporte de élite
es importante mantener los estímulos altos de los pilotos y sobre todo en un deporte donde todos ellos se juegan la vida, por lo cual esos estímulos son importantísimos y si lo han hecho en ese sentido, pues es un modo de hacerlo. Veremos a final de este año el resultado que les da. Bueno, y como decíamos, fue Jack Miller el que empezó dominando la pretemporada. Un Miller que, si no me equivoco, esta es ya su séptima, va a ser, me parece, su séptima temporada en MotoGP. Me sorprende. Vamos, si nos volvemos atrás, recordemos que Jack Miller en su día recibió muchos palos por dar ese salto directo de Moto3 a MotoGP. Pocos daban un duro por él. Y ha conseguido llegar a un sitio pues prácticamente privilegiado, ¿no? También hay que destacar quizá que Miller ha ganado mucho en madurez, ¿no? En estos últimos años y que sí que hay un poco esa sensación de que puede ser uno de los candidatos al título, aunque si echamos un vistazo a la parrilla y viendo el antecedente de 2020 no salen muchos candidatos, ¿no? Pero Miller ha dado el paso que se esperaba de él en su día, ¿no? Bueno, yo te diría que si miramos, diría una cosa diferente. Si miramos el 2020, todos son candidatos. Porque visto los resultados que hubieron, visto cómo partió la temporada con un Quartararo hiper dominador y al final quien estaba agazapado, que era Mir, se acabó llevando el gato al agua, sin muchísimas victorias en el campeonato, pues eso abre el abanico de posibilidades a cualquiera de los pilotos que consiga ser regular. La verdadera lectura de todos ellos tiene que ser esa, el fijarte un objetivo, entender que la regularidad en muchos casos pues te acaba dando algo y a partir de ahí veremos. Si la pregunta es, ¿Miller es uno de los candidatos? Ahora mismo son prácticamente todos han ido realmente rápido, pero te digo, es muy pronto, es simplemente la primera carrera. Tradicionalmente hemos visto carreras, cuanto menos la primera mitad de la carrera siempre ha sido muy agrupada en Qatar, todos los pilotos con mucho tiempo, entendiendo las particularidades del lugar, entendiendo esa curva traicionera, la curva 2, que apenas baja un poquito la temperatura, se producen muchas caídas, con lo cual yo presumo pues dos grandes premios de intercambios constantes de protagonistas en cualquier tipo de situación. Pues ojalá sea así porque sería un buen inicio de temporada. Y ya por último, cerrando el capítulo Ducati, sí que es verdad que este año tampoco podemos esperar una gran evolución técnica, ¿no? Ni mucho menos, teniendo en cuenta que el desarrollo de motores está congelado para este 2021, pero eso no ha frenado tampoco a Gigi Dall'Igna, ¿no? Que siempre en pretemporada, pues hay cosas que antes veíamos siempre en Sepang, ¿no? Que cuando llegaba el primer día del test de Sepang, ya casi en los últimos años esperábamos a ver con qué nos sorprende Gigi Dall'Igna este año, ¿no? ¿Qué se ha inventado? Pues este año no ha sido en Sepang porque no hubo test, pero sí en Qatar. Pues ha traído novedades aerodinámicas, ese whole shot y luego también ese whole shot tanto trasero como delantero para las arrancadas, que no ha sido Ducati la única marca, pero luego también una especie como de transportador de flujo. No sé qué puede aportar el nuevo conejo de la chistera de Gigi Dall'Igna. Bueno, Gigi es un apasionado de la técnica en general y encima es un apasionado de que las cosas que hace se vean, ¿no? Porque al final pequeñas modificaciones hay en todas las motos, ¿no? Si no, no se hablarían de la moto 2021, independientemente de que los motores por reglamento pues están congelados, ¿no? Gigi en los últimos años pues fue el que retomó el trabajo en el área aerodinámica, que era una cosa que en los últimos años pues parecía que estaba un pelín más acotada, o más cerrada, donde no se hacía mucho hincapié, pero dentro de las variaciones que han ido habiendo del reglamento, las modificaciones, el cambio de neumáticos de Bridgestone a Michelin también, se dio cuenta pues que podía ayudar al trabajo de esos neumáticos y a las prestaciones de su montura a través de canalizar el aire del modo que él entendía, la aerodinámica. Al final lo que intenta es ese flujo de aire que pasa alrededor de la moto y por dentro de la moto, pues llevarlo hacia los lugares que tú crees que son más efectivos, o para generar carga aerodinámica que ayude a los neumáticos a trabajar de un mejor modo, o para reducir la fricción
que se produce con el aire cuando la moto está en marcha, con lo cual en eso siguen investigando. Recordemos que este año el reglamento te permite una única modificación aerodinámica, tienes que mantener la base del año pasado e introducir una modificación aerodinámica. Parece que ellos han hecho bastante o han puesto bastante expectativas en esta última modificación. La única cosa, yo te puedo decir que la experiencia que acumulé en muchos años, la carga aerodinámica es importante para el trabajo de los neumáticos, para mantener esa presión de los neumáticos del modo más constante posible. La única cosa que si piensas mucho en la aerodinámica, en algunos casos puedes perder la perspectiva de la manejabilidad de la moto. El reglamento pues al final te dice que sí, que puedes ir metiendo cosas, en un momento dado puedes quitar alguna cosa, puedes hacer algún agujero para alguna situación como se puede producir en Phillip Island con aire y demás, pero la aerodinámica también puede poner en crisis el resto de prestaciones de la moto. Si tomas en consideración Qatar, una pista particular, para decidir que esa es tu opción aerodinámica, a mí me da un poquito de respeto, me daría. Es verdad que ellos han hecho test en Jerez, por ejemplo, donde la manejabilidad de la moto es importantísima y seguramente que allí han hecho sus pruebas, con lo cual ya veremos si al final optan por esta situación o no. Pero Gigi al final nos alegra, ¿no?, a todos, porque al final hace cosas que encima se ven, con lo cual podemos especular y hacer conjeturas acerca del efecto de esas modificaciones. Será interesante, ¿eh? No hay que olvidar que hace 2 años también, precisamente en Qatar, se montó el primer pollo de la temporada con ese deflector que se quejaron prácticamente el resto de marcas, que luego al final acabaron introduciendo todas. Bueno, pues al final las cosas de Gigi Dall'Igna, que es un genio, y los genios pues hay que quererlos como son, ¿no? Así de esa manera. Pasamos, Juan, si te parece, a Yamaha, que en la clasificación general de esos test, en la clasificación combinada, pues ocupó los 3 siguientes lugares, con Maverick Viñales, con Fabio Quartararo y con Franco Morbidelli. El año pasado fue un caos, una montaña rusa en el caso de Yamaha, pero fueron con diferencia la marca que más carreras ganaron. Acostumbran a ir muy rápido siempre en Qatar, acostumbran a hacer buenas pretemporadas siempre, pero claro, están alerta, ¿no? Después de lo que fue el año pasado. En Qatar no saben tampoco qué esperarse, porque a medida que lleguen las Moto 2 y las Moto 3, depositen la goma Dunlop y etcétera, etcétera, la dinámica en un gran premio cambia bastante. Ya no solo la técnica, creo que también la mental de los pilotos, que esa también es muy importante. ¿Qué esperamos? ¿Qué podemos esperar este año de Yamaha, teniendo en cuenta que, pues eso, que el desarrollo de motores está congelado, que no han podido hacer grandes cambios, pero sí que cambian esas piezas de Fabio Quartararo al equipo oficial y Valentino Rossi al Petronas Yamaha? A ver, si separemos un poco la respuesta entre qué esperamos y qué creemos, ¿no? Aunque se podría entender que es lo mismo. ¿Qué esperamos? Pues que realmente encuentren esa regularidad al final, y que al final Yamaha pues se convierta o recupere la consistencia independientemente del circuito, para que al final todos sus pilotos puedan rendir a un buen nivel y al final tengamos más pilotos que optan a la lucha por las victorias y como consecuencia por el título. ¿Qué creemos? Pues que no ha pasado nada desde Valencia hasta aquí, básicamente, porque es que no ha pasado un test prácticamente. Hemos visto, si hacemos caso, o los técnicos nos gusta intentarnos guiar por algún tipo de dato estadístico, ¿no? Pues al final dices, pues de momento yo no he visto ninguna cosa muy diferente. Sí que ellos ahora están ponderando pues el hecho de que han dado pasitos adelante, que están siendo estables, la velocidad la tienen, igual que la han tenido otros años en Qatar, pero no hay nada especialmente resaltable. Lo más importante será la incidencia que tenga ese movimiento de fichas dentro del equipo, ¿no? El cómo Yamaha se va desprendiendo poquito a poco de la Rossi dependencia, ¿no? A nivel de
de fenómeno y de corriente de pensamiento dentro de una estructura como el equipo oficial, y cómo acaba afectando eso a la estabilidad técnica del resto, si será una influencia positiva o una influencia negativa. Quartararo durante la pretemporada también ha ponderado el hecho de que él no gestionó bien una serie de cosas, ¿no? Todas esas autocríticas están bien cuando no se quedan simplemente en un mensaje, ¿no? Y al final, cuando tú antes de pretemporada dices esto, ahora tienes que demostrarlo. El domingo que viene y de aquí a 3 domingos, pues al final tienes que demostrar que realmente ese cambio o esa madurez, has alcanzado esa madurez que te permitirá hacer los cambios. Y al final, si Quartararo es más estable, Maverick como consecuencia será más estable, o si Maverick es más estable, Quartararo como consecuencia será más estable, con lo cual lo más importante yo creo que en Yamaha sigue siendo esa gestión a nivel deportivo que permita a los pilotos centrarse única y exclusivamente en ser lo más estables posibles a nivel de resultado. Sobre esto, dos cosas antes de cerrar el bloque Yamaha. Tienen dudas un poco de qué se van a encontrar en el primer Gran Premio, ¿no? Porque en cuanto a ritmo y en cuanto a vueltas rápidas estuvieron muy bien en los test, estuvieron probando también todos los pilotos un nuevo chasis, que en el caso de Quartararo y Rossi sobre todo decían que se parecía un poco más al de 2019 que al de 2020, pero que todavía no lo suficiente. Pero claro, tienen la incógnita, tienen claro que las carreras en Qatar, por lo menos, las tienen que disputar de la misma manera que siempre. Intentar hacer una buena salida y tirar en las primeras vueltas, porque si no, con las Ducati no tienen nada que hacer. Sigue siendo ese déficit en velocidad punta. Probaron también un nuevo guardabarros delantero en el caso de Rossi que no le gustó. Creo que en el cuerpo a cuerpo lo van a seguir pasando mal, ¿no? Tiene esa pinta. Y luego, pues, esos problemas que supuestamente han empezado a resolver de tracción, de agarre, veremos si luego aparecen, ¿no? en el Gran Premio. Yo creo que es un poco la duda que nos genera Yamaha, y que prácticamente el año pasado, cada vez que llegábamos a un circuito nuevo, nos la generaba. Pero fíjate, imagínate que tú eres un técnico de Yamaha, ¿eh? Y que te dicen los pilotos, es mejor que el 19, pero no, es mejor que el 20, pero es como el del 19. Y dices, pero si ni en el 19 ni en el 20 hemos encontrado estabilidad, ¿sabes? Ni en el 18 ni en el 17, o sea, porque esto ya se remonta, claro, esto es algo ya... Entonces, cuando tú sigues en esa línea, es verdad que una cosa es lo que se dice a la prensa y otra cosa es lo que tú digas dentro del box, ¿no? Pero cuando ellos siguen el 19, el 20, quiere decir que la mejoría no es notable. O sea, no ha cambiado tanto, no hay tanta... Y con esto no lo digo por decir, oye, eso lo sabrán ellos son los que realmente están ahí, ellos son los que saben realmente cómo están trabajando, pero desde el box hacia afuera lo que desprenden es que tampoco hay una mejoría notable, porque sí, parece que, y entonces la 2019, y entonces... nadie coge y dice, es un paso adelante, ¿no? Y al final se compromete con eso. El problema en ese sentido, que las declaraciones, cuando tú las haces así, es porque no coges el compromiso. Es decir, esto va, y este es el camino. Entonces, como esto parece que te indica pensar que siguen sumergidos lo que te decía, un poquito en Valencia el año pasado. Seguimos lo mismo, hemos cambiado el mono de un par de ellos, pero el mensaje que ellos envían hacia afuera no es muy diferente, lamentablemente. Sí que a Viñales le vimos un poco más optimistas también al principio de temporada, porque también es cierto que era difícil mantener ya esa línea de pesimismo y de que todo estaba yendo mal al final de 2020, que decía incluso que fue la peor temporada de su vida. Pero sí que le hemos visto de otra manera, ha trabajado en pulir todos los puntos negativos, que fueron varios el año pasado, pues a la hora de intentar trabajar con depósito lleno, a la hora de intentar trabajar en el agarre, la electrónica. Eso era todo lo que nos fue contando día tras día en esas ruedas de prensa.
pero bueno, siempre tendremos la incógnita de ver qué pasa cuando de verdad empiecen las carreras. Y luego también el año pasado la forma muy inteligente en la que gestionó la temporada Franco Morbidelli dentro también de su box con Ramón Forcada, les tuvieron una forma de trabajar diferente a la de los 3 pilotos con moto 2020 y también una moto realmente un poco diferente con ese motor de 2019, pero no sé si quizá esa forma de trabajar puede ser la que a Morbidelli le dé resultados otra vez este año, que viene de ser subcampeón del mundo. Bueno, yo creo que Ramón Forcada es un magnífico técnico, un magnífico gestor de las situaciones. Él ya ha compartido box con Valentino, con lo cual sabe lo que es convivir dentro del box con Valentino. Para Morbidelli será una situación nueva. Es verdad que él está dentro del paraguas de la VR46 en la Academy, pero tener a Valentino al lado pues es una cosa que no te deja indiferente. Al final la potencia de Valentino o todo el entorno, las reacciones una vez que Valentino dice algo que se sucede dentro de un box, te has de aislar muchísimo. Es algo que yo que sé, la gente no aprecia lo suficiente de lo que hizo Jorge Lorenzo en el momento que lo hizo. Llegar al box de Yamaha, meterte dentro del box de Yamaha, ahí lo gestionó perfecto Jorge Lorenzo, Daniel Matraín en aquel momento con Jorge y Ramón Forcada. Incluso yo creo que les facilitó un poco el trabajo el primer año Valentino metiendo aquel muro y separando los neumáticos, porque permitió a Jorge todavía estar más centrado en lo suyo. Pero son esos pequeños matices. Al final el deporte de élite se define por matices. Cuando decimos esta moto no va, son pequeños matices. Este piloto no va o no está haciendo lo que le toca, son pequeños matices. Estados emocionales, intentar entender las cosas. Todos ellos tienen el talento para hacer lo que hacen, para dedicarse a lo que se dedican, y al final el trabajar de un modo ordenado, un modo metódico, al final da la consistencia a los pilotos para que realmente alcancen el nivel óptimo. Velocidad tienen muchísimos, los de Yamaha han tenido velocidad, el que menos en este caso pues sería Valentino, pero ya sabemos la situación de Valentino la que es, con lo cual veremos a ver cómo toda esa gestión de boxes diferentes acaba incidiendo en el resultado. Bueno, y pasamos de esa gestión a un equipo que el año pasado fue el ejemplo perfecto de gestión y por eso fueron campeones del mundo. Es el caso de Suzuki. Temporada que es un poco una incógnita ver cómo funciona ese proyecto de Suzuki sin el que había sido el capitán del barco en esas temporadas desde que volvieron en 2015 a MotoGP, que era Davide Brivio, que se ha ido a la Fórmula 1. Pero bueno, si algo ha demostrado Suzuki es unidad, hasta el punto de que son los únicos que se han quedado todos, incluidos los pilotos, en Qatar hasta los 2 primeros grandes premios. Yo creo que la línea de Suzuki siempre ha sido un poco la misma, ¿no? Desde que empezaron en 2015, pequeños pasos, pero siempre bien dados, con un objetivo claro. En Qatar probaron incluso el primer prototipo del motor 2022. Mir decía que les habían faltado ese último día porque los 3 primeros los dedicaron mucho a probar y descartar muchas pequeñas cosas, y ya los 2 últimos estaban más destinados a establecer una base para los primeros grandes premios, hacer un poco de time attack y ese simulacro de carrera que se quedó con las ganas de hacer Mir en la última jornada. Pero en Suzuki yo creo que siempre hay que confiar, ¿no? Teniendo en cuenta lo que nos han demostrado en estos últimos años. Bueno, yo creo que independientemente de que pusieran la guinda al pastel, Suzuki lleva varios años haciéndolo bastante bien desde su retorno a la categoría. Es verdad que en algún momento se desviaron de lo que era su proyecto inicial, que era la apuesta por pilotos, por jóvenes valores, que al final entendían que Suzuki era una buena apuesta para llegar a la categoría, y les había dado un grandísimo resultado. Ahí hicieron la apuesta de ir a buscar un piloto con más experiencia, Iannone, que al final no resultó lo positivo que esperaban, y a partir de ahí reconducieron.
ha habido una gestión perfecta, te diría, de todos los engranajes, han sido capaces de generar una buena competencia deportiva entre los pilotos y al final se han llevado un título. Es importante que Suzuki en este caso, es verdad que Brivio no está ahora, yo te diría que el verdadero efecto de si han gestionado bien la marcha de Brivio o no y la atribución de funciones o el reparto de funciones, como decían desde Suzuki, que han hecho, lo podremos ver a partir de mitad del año, y sobre todo tenemos que empezar a pensar es que a partir en enero del año que viene empezarán a hablar de los contratos de 2023, ¿no? Entonces tú acabarás firmando buenos contratos en función de la preparación que hayas hecho durante todo este año, ¿no? Los contratos que hayas ido haciendo y demás, y ahí es donde veremos realmente el efecto de Brivio, si realmente han sido capaces de absorberlo o no, y sobre todo que el efecto diferencial de una persona que es capaz de canalizar todo es en los momentos que las cosas no van. No es ahí es cuando hay el efecto diferencial. Las cualidades de cualquier integrante o un miembro, como es Brivio en este caso, está en la preparación para que realmente no haya problemas, y las cosas que no ha sido capaz de anticipar suficientemente con la preparación y los problemas que te hayan explotado, pues la gestión posterior de esos problemas. Eso, cuando las cosas van. O sea, ahí podemos estar, pues te pones y más o menos vas haciendo y demás. Donde se ve la calidad de la gente es cuando las cosas no van. El año pasado Brivio hizo ver en el momento que Rins en Misano fue un momento que flaqueó Rins, pues al final la gestión de todo el box, de todo el garaje, capitaneados por Brivio en este caso, pues fueron capaces de reconducir esa situación, de darle la tranquilidad suficiente a Rins, y en una situación atípica o difícil para él, porque se había hecho daño en el año que realmente Marc se hacía daño y él optaba o estaba llamado a luchar por ese título, veía como su compañero de equipo se iba erigiendo como en el protagonista que debía ser él, con lo cual en ese momento lo corrigieron bien y volvió a haber esa competencia deportiva dentro del box que siguió empujando a Mir para al final conseguir el campeonato. Bueno, con lo cual todo eso es lo que hay que dejar que corra un poquito el tiempo. Yo creo que es cuestión de tiempo que Suzuki pues acabe optando por alguna persona que sea capaz de gestionar esas situaciones, y veremos qué es lo que sucede. A nivel técnico y demás, pues bueno, están sumergidos en lo normal. Este año no han hecho el motor 2022 porque el reglamento no te lo permitía, pues has aprovechado el tiempo y todo ese departamento en poner antes en pista el motor el motor 2022, el 21 es el que me he equivocado, adelantado un año. El 2022 es el que tienes que probar. Parece que hay pequeñas diferencias, pero es pronto todavía para ver realmente las posibilidades de ese propulsor. Me resultó interesante que en el caso de Suzuki, cuando se fue Davide Brivio, que no buscasen un sustituto natural, por así decirlo, que en condiciones normales hubiese sido buscar fuera de la marca, ¿no? Yo creo que tienen esa unidad tan bien trabajada que, bueno, la sustitución, por así decirlo, es ahora mismo un comité de 7 personas que van a ser un poco los encargados de tomar las decisiones, de hacer piña. Va a faltar esa figura, ¿no? de Davide Brivio. Al final también era quien daba la cara, pues incluso ante los medios cuando las cosas iban bien o cuando iban mal. Era el que hacía de nexo entre la escudería, entre la parte europea, por así decirlo, de Suzuki con Suzuki Japón, y eso va a faltar. Pero sí, a mí me transmite que si alguien podía hacer ese cambio de no tener que recurrir a nadie de fuera, era Suzuki, por lo bien que les están funcionando las cosas. Y haciendo a mí un símil futbolístico, me da la sensación de que es como cuando a un equipo le expulsan a un jugador, que en este caso no lo han expulsado, se ha ido, y los 10 que quedan en el campo juntan un poquito las líneas, ¿no? Trabajan para intentar o mantener el empate o la victoria, lo que sea. A veces sale bien, otras veces sale mal, pero en Suzuki se están dando esa oportunidad, ¿no? De ver cómo funciona. Pero hay una gran diferencia en lo que, o sea, tú al final te expulsan o se lesiona un jugador y ya no puedes hacer un cambio, pero lo tienes muy acotado. Esto es para hoy. Cuando se acabe este partido, pitido final, empezamos el siguiente y ya volvemos a estar 11 contra 11, ¿no? En el fútbol. Aquí no sucede eso.
Entonces, ¿qué sucede? Uno de los errores que solemos cometer cuando las cosas nos van bien es menospreciar la incidencia de cualquiera de los integrantes del grupo, ¿no? Entonces, puedes cometer el error, en este caso, en el caso de Suzuki. Ten en cuenta que Suzuki, ¿por qué decide esto? En este caso, no creo que sea equivocado, pero yo sí que creo que deberían plantearse llegar a junio con una persona definida en ese rol. Si no te digo junio, pues las 4 primeras carreras. ¿Por qué? Porque a nivel técnico es un campeonato principalmente japonés, ¿no? Porque al final tienes los 3 principales, es verdad que tienes Ducati y que tienes KTM y que tienes Aprilia, perdón. Pero las marcas con más peso te diría que son las marcas. Pero deportivamente es un campeonato europeo. ¿Sabes? Culturalmente es como el día y la noche, ¿no? Lo mismo que sucede por posición geográfica, pues es así culturalmente, ¿no? Cuando allí duermen, aquí se está despierto. Cuando aquí estamos durmiendo, allí duermen. Y entonces, esas cosas son las que ha de canalizar, ¿no? Tienes que ser el catalizador de esa relación entre una cultura técnica encima japonesa con una cultura deportiva europea, ¿no? Y encima le unes ahí que tienes una amalgama de técnicos dentro del equipo, europeos, asiáticos, con lo cual tú tienes que generar un clima dentro de la dinámica de trabajo del equipo que sea buena. Es verdad que si tú dices, y en eso estoy de acuerdo con Suzuki, no tengo prisa en elegirlo, porque ahora mismo, ¿qué sucede? Pues tengo un poquito de margen, ¿no? Porque o me voy a buscar a alguien que ya ha hecho este trabajo, ¿no? Como se había comentado Livio Supo, por decirte algo, ¿no? Uh-huh. Y dices que ya tiene una personalidad muy definida, que seguramente tiene unas virtudes. A mí Livio personalmente creo que es un magnífico profesional de esa posición, ¿no? Pero al final es un muy buen gestor en ese sentido, pero que tiene un impacto, ¿no? Porque tiene esa personalidad. Cuando llega esa personalidad puede romper las dinámicas de trabajo del grupo. Eso es. Con ese perfil, ¿no? Pero tú dices, oye, yo no lo necesito ahora porque justamente se ha marchado Brivio, pero están los contratos de los pilotos firmados, acabamos de ganar el Mundial. Y que quedaban 2 meses, también para empezar el campeonato cuando se conoció la noticia. No tengo, también, bajo mi punto de vista, no deberían tener prisa, pero sí deberían marcar ese rol dentro de su estructura. ¿Con qué perfil? Pues con un perfil seguramente de alguien que entienda que va allí a aportar, pero también a crecer con ellos, ¿sí? Que puede ser seguramente ese tipo de perfil. Se había hablado en algún momento de Manuel Cazó, se había hablado de otra serie de personas. Sería un perfil emergente dentro de su estructura, o alguien que entienda esto, ¿no? Que entienda muy bien qué es la cultura japonesa, cómo se mueven los japoneses, cómo razonan los japoneses, de cómo afrontan las dificultades los japoneses, y cómo los deportistas se mueven en ese entorno, ¿no? Y tienen que buscar esa persona, que no es necesario que tenga muchísima experiencia en la propia gestión, pero que sí que sea conocedor de eso para no romper las dinámicas. Pero bajo mi punto de vista es necesario para ello encontrar y definir esa persona. Pues veremos qué ocurre en ese sentido, y eso sí, lo que nadie va a quitar es que al final, si entra alguien de fuera, nadie va a tener ese, digamos, nadie ha mamado el éxito de Suzuki como es el caso de Davide Brivio, ¿no? Y ni lo puede valorar de la misma manera porque él estaba desde el día cero de este nuevo proyecto de MotoGP. Y bueno, desde luego que irse se fue por la puerta grande. Veremos qué pasa en ese sentido, si le echan mucho de menos. Decía Joan Mir en los test que de momento no lo están echando de menos y que espera que sea así. Eso será buena señal, evidentemente, en el caso de Suzuki esta temporada. Nos quedan 3 bloques. Bueno, cuéntame, Juan. No, es que si en el primer test ya echasen de menos a Brivio, querría decir que es un desastre.
Hay un O sea, problema grande, sí. claro, el problema no está en eso, el problema es cuando añades incertidumbres y tensiones a las cosas, a las dinámicas, y entonces, ¿eso cuando sucede? Cuando no te sale el resultado en la primera carrera, o no te sale el resultado en la segunda carrera, cuando al final... Pero ahora mismo están igual que en Valencia el último día, sigue siendo el vigente campeón Joan Mir, Suzuki sigue hablando todo el mundo que lo ha hecho muy bien. Pero si eso se rompe en la primera carrera es cuando necesitas ahí a alguien que realmente diga, la responsabilidad es mía, yo lidero, vamos por aquí. Totalmente, y veremos en el caso de Suzuki qué es lo que ocurre, aunque sí, también es verdad que si mantienen esa dinámica, este año no les esperará ni mucho menos un mal año, y vuelven a tener esa dupla Mir-Rins, que el año pasado fueron campeón y tercer clasificado. Así que son palabras mayores, una dupla bastante potente para intentar luchar de nuevo por el título. Pasamos a los 3 bloques que nos quedan, y vamos a empezar por el más grande de los 3, el caso de Honda. Vamos a poner, hablando sobre todo de lo que ha sido la pretemporada, el ejemplo de Pol Espargaró. Una muy buena pretemporada por parte de Pol, una adaptación muy rápida. En 3 días ya estaba rodando 9 décimas más rápido que con la KTM en el circuito de Qatar. Desde luego que yo me esperaba, y me espero, que un buen año de Pol Espargaró esta temporada con Honda, pero creo que su compenetración con la Honda ha sido más rápida de lo previsto, o incluso más positiva de lo previsto inicialmente, ¿no? Bueno, por el momento en este primer test ha respondido a las alturas de la expectativa. Paul normalmente él ya es un piloto bastante concienzudo, se prepara muy bien, pero cuando sabes o cuando sigues un poquito la pretemporada, es así, de fuera de las motos de MotoGP, los circuitos que hay por aquí cercanos y demás, pues sabes que Paul ha hecho una pretemporada bastante intensa, y la gente que lo ha visto actuar y demás, pues lo ha visto bastante centrado en su entreno. No quiere decir que los otros años no estuviera, pero él al final, cuando haces este cambio, pues al final hay ciertos mecanismos que tenías adormecidos, ¿no? Porque ya los tenías como de algún modo muy hechos, pues llegas a una situación nueva, con lo cual los estímulos vuelven a venirse arriba, a ponerse a tope, y de momento lo ha hecho francamente bien. Es verdad que es muy pronto, hay que esperar, pero la base la está haciendo de momento perfecta, está dando los pasos que le toca, está dándose cuenta pues que claro, que sí, que mi sueño ha sido estar en Honda y demás, pero que al final la exigencia es máxima, en ningún sitio te regalan nada, y de momento pues están llevando muy bien el trabajo, tanto él como su equipo. No, y desde luego le veo bastante fiel a su discurso. Él sabe a lo que ha venido a Honda, y Honda sabe también por qué fichó a Pol Espargaró, ¿no? Han sido muchos años de market dependencia, o bueno, no tantos, ¿no? Porque Dani Pedrosa hasta 2018, que fue un año, el año de su retirada, que fue un año muy complicado, también ganaba carreras, también hacía podios y peleaba por títulos, pero de 2018 hacia aquí ha sido más un año de market dependencia, y que lo vimos sobre todo muy acentuado el año pasado con la ausencia de Marc durante toda la temporada. Parece que Paul es muy pronto, evidentemente, para hablar, pero sí que puede ser un poco más traer un poco más ese colchón de, bueno, si por lo que sea nos falta Marc, o Marc nos falla en esta carrera porque se ha caído, o lo que sea, Honda tiene las espaldas, parece, más cubiertas, ¿no? Con este fichaje, o al menos eso es lo que nos desprende cómo ha empezado Paul con la Honda. Bueno, yo creo que Paul, como te comentaba, pues seguramente está completamente motivado y realmente excitado, ¿no? Por este nuevo reto, pero también, como tú bien dices, Honda ha pasado el shock inicial del año pasado, como decir, ¿qué pasa? ¿Vuelve Marc? ¿No vuelve? 2 carreras, 3 carreras, 4 carreras, es que no viene. Y a partir de ahí, pues se han dado cuenta que realmente tenían que intentar hacer otra cosa. Con eso no quiere decir que hasta ese momento no estuvieran haciendo cosas, ¿no? Pero sí que el puntal máximo del proyecto, y en el que seguramente vertía muchos recursos,
pues al final fibrea y se acaba rompiendo ese pilar. A partir de ahí, pues seguramente muchos de esos recursos que dedicaban ahí, pues los han dedicado a otras cosas, ¿no? Pues para seguir el camino de Alex, que hizo una progresión fantástica el año pasado. Parece que bueno, que esta primera carrera, este primer test, pues ha tenido quizás más caídas de las deseables en este sentido. Pero ha hecho que Honda también se haya replanteado cosas, ¿no? Pues al final no ha podido contar con las decisiones de Marc para llevar las cosas que se puedan modificar, ¿no? Porque ya que el motor está congelado y es un motor que eligió Marc Márquez antes de empezar el año pasado, todas esas cosas pues seguramente han ido en consonancia a la información que han ido sacando. Seguramente cuando tú tienes a un piloto como Marc, del cual te fías plenamente, pues escuchas única y exclusivamente lo que él dice. Cuando tienes pilotos que sabes que son menos expertos y que no te están dando los resultados, pues aparte de escuchar a los pilotos, pues tienes que también poner más de tu parte, ¿no? Esa parte, digamos, da línea en Ducati, pues aquí en Honda alguien debería liderarlo, ¿no? El líder de proyecto, pues sería el momento de que deje ver, ¿no? Porque al final, cuando tienes a alguien como Marc que te ha garantizado los títulos durante mucho tiempo, es fácil. Siempre el verdadero nivel de las cosas se ven con el segundo de la marca, ¿no? Y en ese sentido, pues Honda ha sufrido muchísimo desde que Dani desapareció de ese garaje. Será muy interesante ver lo que aporta Paul Espargaró al proyecto y hasta qué punto, hasta qué nivel puede llegar, porque incluso hay rivales como el caso de Jack Miller que ensalzaban mucho el resultado y el trabajo, porque ya no solo en cuanto a vueltas rápidas, sino también de ritmo de Paul Espargaró con la Honda, y que le meten incluso entre los candidatos a poder luchar por la victoria en esas dos primeras carreras de la temporada. Un Paul que decía que en estos tests se había centrado sobre todo en adaptarse a la Honda, básicamente, sin probar nuevas cosas, y centrado, decía, con la puesta a punto de la base, tomando como referencia la puesta a punto de Marc Márquez, que sí que puedes decir, bueno, es que claro, es el compañero de equipo, un piloto que llega nuevo a una marca, pues cómo no se va a basar en la referencia del piloto que gana o de tal, pero claro, eso no es un desafío fácil. Lo vimos también con el caso de Jorge Lorenzo, ¿no? Que intentó hacer algunos cambios en cuanto a ergonomía, hacer la Honda un poco más suya. Paul ha intentado, y lo ha dicho claramente, adaptarse a lo que lleva Marc, a intentar ser rápido como es Marc, con eso mismo, ¿no? Veremos si le da resultados. De momento sí. De momento sí. También te digo que Jorge o Paul llegan a Honda en un momento completamente diferente de su vida, de su trayectoria, por el propio currículum de ellos dos, donde al final el perfil de Jorge o las creencias de Jorge están muy marcadas en un sentido y una serie de cosas, y Paul en este caso pues llega en una situación todavía que tiene que acabar de rematar de alguna manera, ¿no? Al final todos sabemos y somos conscientes de que después de la jornada de los Lorenzos Pedrosas a nivel español era Paul el relevo. Ahí estaba Paul, también estaba muy cerquita Álvaro, que ahora ya no disfrutamos dentro del campeonato, Álvaro Bautista, pero Paul en todas las categorías inferiores había sido francamente muy rápido, con lo cual las cualidades las tiene. Ahora es el momento de acabar de rematar, de demostrar que Honda no se equivoca contando con él. Yo te diría que el protocolo en cualquier marca, cuando recibes un piloto es coger la moto más competitiva del piloto más competitivo y a partir de ahí empezar a generar la base de tu nuevo piloto. Tienes que entender cuáles son sus necesidades, tienes que aprender a comunicarte con él, la marca, o sea, y si encima cambias de marca y cambias de técnico, pues tienes que aprender a comunicarte de nuevo con el técnico tiene que aprender a interpretar de nuevo lo que le dice el piloto, porque en muchos casos los pilotos, varios pilotos te dicen la misma cosa de 5 modos diferentes, y a partir de ahí pues tienes que ir maximizando las prestaciones de todo. Esos primeros pasos los están haciendo de modo perfecto. Ahora, sin duda, el resto lo dirán los puntos. Exactamente, y una vez empiece la temporada, pues ahí es donde cambia todo y donde se empiezan a demostrar las cosas de verdad.
Veremos cómo es ese estreno de Pol Espargaró con la Honda, pero desde luego la pretemporada ha sido muy esperanzadora en ese sentido. No nos olvidamos de Marc Márquez, pero lo vamos a dejar un poco para el final. Ahora dos pinceladas rápidas a la hora de hablar primero de Aprilia. Muy buena pretemporada de Aleix Espargaró. El año pasado también tuvieron muy buena pretemporada, sobre todo en Malasia. Parece que quizá esta vez sí, han dado un poco con la tecla con la RSGP, sigue siendo una moto probablemente de las más lentas también en cuanto a velocidad punta de la parrilla, pero han ganado con cambios en la aerodinámica y demás, han ganado más en estabilidad, en aceleración. Aleix ha sido consistente durante todo el test. También es verdad que el circuito de Qatar se le da bien a Aleix, que ya le hemos visto despuntar hasta con una Yamaha Open. Puede ser este el año en el que por primera vez veamos a Aprilia en la era MotoGP hacer un podio. Ojalá que sea así y al final sea el mejor tributo al trabajo de Fausto Gresini en todos estos años, ¿no? Desde aquí pues nada, es tener un recordatorio a Fausto, el trabajo que ha hecho para Aprilia estos años, pues ha dado la posibilidad a Aprilia de nuevo estar en el campeonato. Como tú bien dices, sería una buenísima noticia para todos que Aleix pues al final consiga tener esa velocidad, la consistencia necesaria para optar yo te diría regularmente, el primer objetivo, o sea, está claro que si tú le dices a Aleix, su mentalidad, seguramente él te dice, yo pienso que tengo que luchar por ser campeón, ¿sí? Pero la realidad te dice otra cosa, al final tienes que regularmente afianzarte en el top 10, y cuando te afianzas en el top 10, pues tienes que afianzarte en el top 7, y si te afianzas en el top 7, pues en el top 5, y así progresivamente. Al final, tal como está el campeonato, difícilmente vas a llegar de un día a otro y vas a saltar 3 escalones, con lo cual ese es el objetivo principal que tiene que tener Aleix, ir mejorando los resultados que se conseguían en las mejores actuaciones. En el caso de Qatar, pues fíjate, si te tiras para atrás, con Aprilia ya hizo 10º a 9.6 de la cabeza, que no es tan distante, lo cual si realmente es capaz de reducir esa diferencia con respecto a la cabeza, pues le va a dar la opción de estar ahí en un grupo bastante apretadillo. Esperemos que sea así y que al final pues bueno, Aprilia dé ese paso adelante. Hay una última novedad de ahí en Aprilia, ¿no? Que eso vamos a ver cómo resulta, y nada, poco a poco. Ese buen test de Aleix con la Aprilia, pues incluso no ha pasado desapercibido ni para Andrea Dovizioso, ¿no? Nos llegaba esta semana pues la sorpresa de que Andrea Dovizioso, después de haber tenido la oferta en su día encima de la mesa y de rechazarla, pues que ahora va a hacer un test con Aprilia. Esto no quiere decir ni que vaya a ser probador, ni que vaya a ser piloto oficial de la marca. Pero claro, si resulta que en esas 3 jornadas de test que va a tener en Jerez, Dovizioso se encuentra bien con la Aprilia, le gusta el proyecto y demás, parecen condenados a entenderse, ¿no? Aprilia busca un segundo piloto que pueda hacer crecer esa rivalidad deportiva. ¿Qué vamos a decir de Andrea Dovizioso, triple subcampeón del mundo de MotoGP? Y Dovizioso quizá busca una oportunidad para que el año sabático o no sea ni siquiera sabático, o que pueda volver en 2022. Parecen a lo mejor condenados a entenderse, y sí que es verdad que a mí me ha dado un poco la sensación de que ha ido recogiendo cable, ¿no? Como se suele decir, Dovizioso, en cuanto ha visto cómo está esta RSGP. Bueno, cuanto menos hay esa voluntad por ambas partes de realizar ese entreno. Veremos qué es lo que sucede. Está claro que Aprilia necesita elevar el nivel deportivo de la otra parte del garaje para yo te diría, para el bien de la marca. Al final la competencia deportiva es lo que más se ha de gestionar dentro del box. Si los dos pilotos se gestionan del modo que uno deportivamente empuja al otro, pues obviamente sube el nivel. En el caso pues de Savadori, pues lo va a tener francamente difícil. Ya de por sí la categoría es muy, muy complicada. Veremos cuál es la evolución que hace, pero seguramente si Dovizioso es capaz de hacer unos buenos entrenos ahí, yo no te diría que no empiece ya desde prácticamente ya, que no se espere ni a 2022 ni nada. Al final las opciones tampoco son muchísimas. 2022, vale,
¿dónde puede ir Dovizioso si no hay una lesión? O a Aprilia o al Petronas Yamaha si Valentino Rossi decide colgar el mono, que eso está por ver. O sea que poco más yo creo que le queda a Dovizioso, porque el resto tienen contrato todos hasta 2022, si no me equivoco. No sé quién me fallaría ahí, pero pocas opciones. No sé si alguno de los pilotos más jóvenes llegados este año, pues igual tienen contrato solo de un año, pero claro, pero de momento todos ellos están corriendo con Ducati, o sea que al final ha ido y sí que no volvería, ¿no? Habría que ver a lo mejor qué acuerdos hay entre equipos, entre marcas y nuevos equipos satélite, pero de momento, a día de hoy, pocas puertas se le ven posibles a Dovi para 2022. Bueno, Dovi al final él ha forzado una situación, ya no se encontraba cómodo en Ducati, al final yo creo que han entrado en una dinámica negativa de intentar hacer ver quién tenía mayor peso en la decisión dentro de la estructura, y en este caso pues se ha encontrado una situación que seguramente no es deseada para Dovi, porque al final ya lo ves, en todo momento él siempre no ha dicho me voy a parar, o sea, no creía en el modo que se lo estaban ofreciendo en Ducati, y eso le llevó a tomar decisiones en momentos equivocados, porque realmente tomó las decisiones cuando no las tenía que tomar, realmente. Veremos a ver qué sucede, pero sería bueno también que si él encuentra que con la Aprilia lo puede hacer bien, pues obviamente sería un piloto de nivel más en la parrilla que sería bienvenido. Desde luego que sería un notición si se da la oportunidad de que le tengamos de nuevo en pista. Y ya por último, KTM, lo dejamos para el final porque ha sido la marca que no sé si decir decepcionado tampoco, pero nos esperábamos mucho más. Hay que recordar que KTM es la marca que ganó la última carrera de 2020, ¿no? Con Miguel Oliveira, que fue la segunda marca con más victorias del año pasado, con 3. Ese salto adelante que dieron en 2020, de momento no está teniendo continuidad, pero claro, estamos hablando solo de unos test en un solo circuito, y que tampoco es que sea el mejor circuito para ponderar el nivel de las KTM, ¿verdad? Bueno, y después que KTM está en la situación que son los que pueden introducir alguna, juntamente con Aprilia, que sería la marca que tiene algún tipo de concesión. KTM, el hecho de que el año pasado estuviese dentro del grupo de las motos con concesión, pues le da la posibilidad de homologar una moto diferente este año, o un motor diferente. Veremos a ver con qué motor nos acaban sorprendiendo, pero así, en cierto momento, después de Breno, parecía que realmente KTM se había subido al carro. Posteriormente en Austria, pues Paul lo hizo francamente bien, le faltó la guindilla, pero Manuel Oliveira se acabó llevando la victoria, y en la última carrera parecía que KTM estaban entendiendo el porqué de las cosas. Cuando analizas los altibajos de las marcas o de los pilotos, te indican la consistencia que tienen esas mejorías, ¿no? Desafortunadamente parece que lo de Binder fue como una serie de consecuencias que quizás no han entendido del todo bien por qué sucedió, porque no han sido capaces de replicarlo mucho más. No sé si me explico. Es verdad que Paul, con experiencia, ha sido capaz de ser competitivo en otros circuitos, pero el resto al final parece que no acaban de encontrar cuál es el sitio, con lo cual vuelve a generar un poquito de dudas. Es lo que siempre decimos: el año más difícil es el de tu consolidación, y este es el de la consolidación de KTM. Veremos si son capaces de dar ese paso. Será interesante, y eso, ver si es flor de un día que sean esos problemas en Qatar, o si por el contrario estamos ante una temporada difícil para KTM, lo cual no sería una buena noticia, porque nos gustó ver cómo el pastel se dividía más el año pasado, con hasta 5 marcas luchando por la victoria y 4 ganando carreras, que claro, de ahí hay que quitar a Honda, porque el año pasado no ganó ninguna porque no tuvieron a Marc Márquez, pero otras 4 marcas fueron capaces de conseguir victorias. Hemos desgranado muy bien cada marca,
y ya nos queda el último, la guinda a este primer análisis, que es el factor Marc Márquez. Hemos hecho un análisis muy completo de cada marca, hemos sacado a Marc del análisis de Honda, porque es que yo tengo también un poco la sensación, y claro, habrá que ver cuándo vuelve realmente, aunque estará en alguna de las carreras de Qatar, quizás las dos, se probará, no lo sabemos todavía a ciencia cierta, pero claro, me da la sensación de que también todo este análisis o todo esto que hablemos pueda cambiar totalmente, ¿no? Que llegue el factor Márquez y agite todo el campeonato. ¿Qué sensación tienes tú al respecto, Juan? A ver, yo lo primero es desear que realmente la Marc esté perfecto y pueda volver a competir y que al final él digiera pues lo que le pueda condicionar esta caída, ¿no? Porque al final, independientemente de cómo él se encuentre físicamente, falta ver qué es lo que le han dicho dentro del despacho, ¿no? Cuando le dijeron, sí, ya puedes hacer esto, pero ten cuidado con esto y con esto, ¿no? Porque una cosa es que te digan, mira, tú ya puedes someter a tu extremidad al estrés necesario, y otra cosa es que le hayan dicho qué posibles riesgos hay delante de una caída y una nueva lesión en ese brazo, ¿no? Todas esas cosas solo ellos lo saben, ¿no? Y cómo realmente eso puede condicionar también a Márquez encima de la moto. Si todo eso se da y al final le dicen, él ya tiene la fuerza, ha recuperado la lesión perfectamente y encima le han garantizado que si mañana vuelve a tener un percance, esperemos que no, como diría mi madre, Dios quiera que no, si le han dicho que si vuelve, pues tiene el mismo riesgo que tenía antes de la carrera de Jerez, antes de tener la lesión, con lo cual que no la pueda condicionar psicológicamente, pues seguramente vamos a ver a un Marc que vuelva a recuperar sensaciones muy, muy rápido, ¿no? Porque al final lo ha demostrado así siempre. Tuvo los problemas de visión después de aquel accidente, después de estar parado. Es verdad que las cosas no te afectan igual cuando tienes 18 que cuando tienes 28, ¿no? Y si ya metes mis 48, pues es un desastre, ¿no? Cómo te afectan las cosas. Entonces falta ver cuál es su situación real, ¿no? O cuál es esos consejos que le hayan podido dar el grupo médico asesor, que le hayan podido dar delante de otra caída, ¿no? Ya no por el hecho de ir en moto, ¿eh? Lo primero, obviamente, es ir en moto. Y lo segundo es, si vuelves a fatigar o a estresar en exceso esa extremidad, ¿qué pasa? ¿No? Si ha vuelto, que esperemos que sea así, si ha vuelto toda la normalidad, pues tiene el mismo riesgo que tenía antes de la fractura, con lo cual le va a condicionar más bien poco. Nada, sí. Exacto. Y a partir de ahí veremos, sabemos que las carreras de Qatar son particulares, sabemos que Marc, independientemente que haya conseguido buenos resultados en el pasado, pues no es Texas para él, Qatar. Con lo cual veremos a ver qué es lo que sucede, y si a eso le sumamos que realmente, cuando estamos diciendo, hay gente que especula, ¿no? El campeonato, no, claro, nadie coge las riendas del campeonato, pero si tú miras los tiempos por vuelta que han hecho, han ido francamente rápidos todos. Que no es que dices, Marc llega en un momento que están yendo 3 segundos todos más lentos y entonces él tiene más, ¿sabes? Al final tiene más de él. Es que esa sensación de igualdad que vivimos en 2020, si cogemos la clasificación o las carreras de 2019, o sea, del segundo para abajo tuvimos lo mismo, o muy parecido, porque al final lo único que Márquez fue el que rompió la igualdad y que ganó con 151 puntos de ventaja la temporada, pero MotoGP, Márquez aparte, se ha convertido en eso, ¿no? En muchas marcas, y muchos pilotos peleando por victorias, por podios. Casi prácticamente toda la parrilla es capaz de conseguir podios, más de la mitad de la parrilla es capaz de ganar una carrera. Lo único que el factor Márquez pues jugaba en otra dimensión, ¿no? Y veremos si esta lesión, o cómo vuelve de la lesión, o los posibles riesgos si vuelve a tener otra lesión si tuviese otra lesión similar, cómo le afectan. Pero claro, me
venimos de lo que venimos de 2019 y de cómo se lesionó en 2020, haciendo una auténtica exhibición de remontar casi desde el último puesto. De todos modos, va a ser muy interesante. Simplemente ya tener a Marc Márquez en la parrilla, aunque sea para coger puntos en la primera carrera, ya es un notición. Sí, sí, está claro. Lo más importante de esto es que estamos hablando de la posible vuelta inminente de Marc Márquez a un gran premio. Esto es lo más importante, lo más interesante, que quiere decir que va en la dirección adecuada. Al final, el talento lo necesitamos en la pista y Marc lo ha demostrado todos estos años. Es verdad que una de las características de Marc, o los posibles condicionantes, es que su estilo está marcado por una mayor aceptación de las consecuencias del riesgo que quizás el resto en muchas situaciones, ¿no? Y eso le ha llevado a hacer lo que ha hecho en muchísimas situaciones. Lo que tenemos que ver es, en función de cuál sea esa situación real, de qué es lo que le hayan dicho los doctores y demás, cómo va a gestionar esa nueva situación para él. O quizás no existe esa situación, con lo cual puede comportarse exactamente como lo hacía en el pasado. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero de momento la vuelta de Marc se está especulando que es en Qatar. En Qatar, aparte de todas esas cosas de Marc, porque la gente ya... O sea, también, bueno, va... Sí, parece que tenemos nosotros más prisa que él, incluso. Sí, y entonces, y parece que mucha gente estaría deseoso de que volviese y encima ganase la primera carrera porque por la épica, ¿no? Sí, por la épica y demás, hay que ser cautos. Va a llegar en un momento complicado a nivel emocional suyo, se tiene que restablecer completamente, solo él sabe en qué situación está, esperando que el nivel físico esté perfecto y que el resto están yendo muy rápido. Sin duda. Con lo cual, sin duda, con lo cual no es que dices, oye, mira, resulta que los otros van 3 segundos más lentos y si Marc vuelve a hacer lo que hacía ya gana seguro. No. Si vuelve a hacer lo que hacía no le da para ganar ahora. Con lo cual esa épica no estaría, pero es que ya sería un grandísimo éxito que pueda hacer todo el Gran Premio. Ese sería el éxito ahora mismo, independientemente de la situación, independientemente de la posición. El gran éxito ahora mismo sería poder ver en la parrilla de salida a Marc, que haga todas las vueltas, que llegue donde entienda que tiene que llegar y donde sus sensaciones le permitan llegar, y eso sería un logro que deberíamos festejar ahí, independientemente de que no esté en el podio, que lo suban allí y saque todo el mundo, si no el cava, que hay en Qatar no se puede, pues la bebida que pongan ahí en el podio. Sin duda que tenemos, simplemente con tener a Marc Márquez de vuelta ya tenemos que estar de enhorabuena porque antes que opinar o que hacer estos análisis y demás, creo que a todos los que estamos en este mundillo nos apasiona el motociclismo y cuantos más pilotos de más nivel tengamos en parrilla, más contentos tenemos que estar, así que tener a Marc Márquez de vuelta desde luego que nos hace estar felices porque nos ha dado mucho a nivel global, ¿no? Le ha dado mucho a este deporte en los últimos años y desde luego que tenerle y viendo que muchos más pilotos han progresado, por ejemplo Joan Mir el año pasado campeón, muchos pilotos se le pueden subir a las barbas, va a tener más rivales que cuando se fue, así que desde luego que va a ser muy interesante este 2021. Que Juan, creo que hemos empezado fuertes, ¿eh? Mira que decíamos el año pasado, tenemos que intentar acortar los vídeos, pues toma el primero, se nos ha ido de la hora, pero bueno, creo que lo dejamos en una buena posición. Sí, una buena cosa, sí, seguramente muchísima gente ha podido ver los vídeos de Marc ya aquí en Montmeló. Hay una imagen que es de la entrada a meta, donde al final ves que francamente se está empleando, porque al final ves que ya tiene movimientos, es una zona donde se acelera fuerte y demás. Quiere decir que no fue simplemente una prueba o una toma de contacto a nivel de ergonomía, si estoy dentro de la moto y se me fatiga, ¿no? Que en algunos momentos seguramente empujó bastante para realmente medir dónde está, y te digo, ojalá que sea así y disfrutemos de Marc ya, desde ya. Pues sin duda que será una gran noticia y aquí estaremos para contarlo. Juan, cerramos este primer análisis previo a la temporada
y volvemos pronto con el siguiente, que ya será del primer Gran Premio. Volvemos a coger otra vez esa inercia del año pasado, aunque esta vez más espaciada, pero bueno, volveremos aquí los lunes a hablar de MotoGP y a analizar lo que pase, que seguro que tenemos muchas cosas que contar. Muy bien, un saludo a todos y nada, ya estamos de vuelta. Gracias, Juan, nos vemos pronto, y a todos los demás, pues nada, bienvenidos de vuelta a nuestro canal, bienvenidos a nuestros vídeos, ya sabéis. Aquí tenéis la posibilidad de suscribiros a nuestro canal, de ver, también nos podéis escuchar en las principales plataformas de podcast, y este año nos hemos empezado ya también a apuntar a esta nueva tendencia del Twitch. Ya hemos hecho nuestro primer directo, vendrán más y tenemos más sorpresas preparadas, así que ya sabéis, podéis seguirnos aquí en Motorbike Magazine, y todos los lunes después de cada Gran Premio, pues con Juan Martínez, director de Andreani MHS y comentarista de DAZN, analizaremos lo que pase, que no será poco seguramente. Gracias por estar ahí, nos vemos pronto, un abrazo. Chao.